Hace unos días nos encontramos con notas periodísticas donde había una inquietud con respecto a esto. Bueno, capital política argentina, la capital legislativa. Quien hablaba de este tema, quien habla de este tema es el doctor Oscar Cachi Martínez, él es diputado provincial, hombre del Movimiento Nacional Justicialista, y bueno, lo estamos llamando que para este tema que no deja de ser un tema ajeno ni secundario, es un tema muy importante en la medida de que sigue creciendo ese monstruo tremendo que es la capital federal, donde no nos permite un desarrollo nacional y tampoco le permite una vida plena a quienes viven en vastos sectores de la capital. Buen día, diputado. Buen día, un gusto dialogar contigo y los oyentes de la radio. Bueno, esta historia, como yo decía, de descentralizar un poco el país ahí desde el puerto de la ciudad de Buenos Aires, digo, ¿cómo lleva a esta inquietud, a esta propuesta que hoy estamos escuchando? Bueno, con mucho beneplácito y placer de que alguien se ocupe de estas cuestiones. Bueno, justamente tiene que ver con empezar a diseñar Argentina el día después, ¿no? Después de esta pandemia que ha desnudado desigualdades económicas, sociales y fundamentalmente territoriales. Claro. Que ya no solo afectan, como vos bien decías, al conjunto de las provincias, sino también a aquellos habitantes de esa megametrópolis que es el AMBA, ¿no? Esa ciudad de Buenos Aires y los 40 municipios que los rodean. Sí. Donde hoy se alojan 15 millones de habitantes y el 37% de la población nacional en menos del 1% del territorio. Justamente pensaba en eso, diputado, en menos del 0, y ahí entraría recién la cifra, viven en eso. Quien habló de esto, debo reconocerlo, hace muchos años fue Jorge Tellerman, donde planteaba, yo después no pude hacer la nota con él, pero donde planteaba él, y ahora me encuentro con quien vuelve a insistir en este tema, que bueno, afortunadamente tenemos esta nota para que lo pueda plantear y desarrollar, ¿no? Sí, y efectivamente esto se ha ido agravando. Si vos haces el ciclo histórico, sí. En 1895 tenían el 19,5% de la población, en el 1917 tenían el 25% de la población, en 1947 tenían el 30% de la población, en 1973 tenían el 35% y hoy están prácticamente en el 38% de la población. Es decir, es un mal endémico, pero que se va agravando año a año, a punto tal de que, bueno, el 90% de los contagios y el 90% de las muertes se han producido justamente en estas dos jurisdicciones, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, con lo cual claramente muestra que ya esta idea de un país macrocefálico, claro, es una idea que nos lleva justamente a un camino sin retorno y que atenta en contra de la salud y de la vida de las personas, no solo de su calidad de vida. Y por eso nosotros entendemos que justamente vamos a aprender de nuestros propios errores y plantear una descentralización del gobierno central, del gobierno nacional, que, bueno, en este marco nosotros lo que estamos planteando es que justamente se traslade el Congreso de la Nación de la Ciudad de Buenos Aires al área metropolitana de Rosario. Y como vos bien señalabas, sé que sos un conocedor de la historia, hay enormes antecedentes respecto de la necesidad de que el Congreso no esté en el ámbito de Buenos Aires. Desde, podríamos decir, desde el primer estatuto que se planteó como eventual reforma constitucional en la Asamblea del año 13, que justamente establecía que la capital no tenía que estar en la ciudad más importante desde el punto de vista económico del país, lo que fue en su momento el Congreso del Arroyo de la China, el Congreso donde por primera vez se declaró la independencia, que fue de alguna manera ratificada por las provincias del litoral y Uruguay,
hasta los que tienen que ver con la actuación destacada del brigadier López, cuando él consigue por primera vez en la historia que la provincia de Buenos Aires reconozca la autonomía de las otras provincias. Él planteó justamente que se lleve adelante un congreso en la ciudad de San Lorenzo. Y bueno, y así también cuando él justamente lleva adelante el Tratado de Venegas, plantea que sea a partir de un acuerdo con Bustos y de un acuerdo con Güemes, que se plantea en la ciudad de Córdoba, cuando acuerda con Dorrego llevar adelante la convención, establece que funcione justamente en San Lorenzo o en Santa Fe, y bueno, y los más recientes, ¿no? Como a fines del siglo XIX, recordémoslo, cuando estaba en discusión dónde tenía que estar la sede de las autoridades nacionales, Rosario consiguió en 3 oportunidades que Cámara de Diputados y Cámara de Senadores aprueben el traslado a la ciudad de Rosario, pero bueno, lamentablemente 2 presidentes que expresaban el centrismo porteño, tanto Mitre como Sarmiento, dieron por tierra esta ilusión, ¿no? Ahora hay un elemento, bueno, un hecho que ya es un hecho histórico por los años que han pasado, que fue el traslado de la capital de Alfonsín, un proyecto que estuvo hasta hace muy poco tiempo en vigencia, que fue votado, del traslado de la capital, bueno, a esta zona, dice, de la provincia de Buenos Aires, en los confines de Buenos Aires, en Carmen de Patagonia, así. Digo, Alfonsín dice, y eso lo recuerdo y creo que yo que soy un crítico de Alfonsín, digo, me parece que fue uno de sus aciertos cuando intentó este traslado, y él dijo: estoy arrepentido de no haberme trasladado aún a los galpones que existían ahí con la capital, no haberlo hecho en ese momento. Digo, esto también tiene que ver con el análisis de toda esta historia que viene de más de 100 años hasta hoy. Sí, tiene que ver, porque tiene que ver con la visión de un hombre de Estado, estadista, que reconoce el error que cometió, y a pesar de las advertencias que a lo largo de la historia se han hecho, digamos, no pudo justamente romper con la grieta más importante que tiene la Argentina, ¿no? Que es la de Ciudad de Buenos Aires, el interior del país. Sí, capital, esa frase nefasta, esa expresión que uno la ha vivido tanto, ¿no? Capital, vamos, capital, interior, uno que trabajó en las multinacionales, a ver cómo era capital y cómo era interior. Resulta que después, cuando veíamos los números de todo lo que tenía que ver con la comercialización y todo lo demás, el interior, lo que ellos llamaban el interior, era muy superior a lo de capital. Digo, como que esa idea instalada en la gente, que no esto tiene un fondo muy, muy, muy complicado, y que tiene que ver con otras conductas. Digo, esto de capital interior, ¿cuál sería? El interior, en todo caso, sería eso. ¿Cómo es el tema? Yo te cuento que en su momento, vos recordarás que en la Constitución de 1853 se establece a Buenos Aires como capital de la Argentina. Estaba en el texto de la Constitución, y después no se puede materializar esta situación porque Buenos Aires no se suma a la Confederación y termina Urquiza federalizando la provincia de Entre Ríos. Y en aquel momento los dirigentes de Buenos Aires hablaban de Buenos Aires y los 13 ranchos. Los 13 ranchos éramos las provincias que reivindicábamos el federalismo. Por eso yo realmente creo que, digamos, hay una enorme historia que nos demuestra que es necesario reafirmar nuestro federalismo en este momento, y en ese aspecto yo creo que Santa Fe tiene la necesidad de levantar la mirada y de brevar justamente de una historia, la brigadier y la de la provincia, que ha dejado huellas en el espacio y en el tiempo, y ser la primera que dé un pasito hacia adelante para conseguir justamente que podamos descentralizar el poder. Yo ya charlaba con un
tuyo y me decía, bueno, pero ¿y qué beneficios traería? Y le digo, mirá, yo creo, por ejemplo, que muchos de los errores que se están cometiendo no se cometerían. Por ejemplo, la distribución de los recursos del transporte que nos afectan, el tema de la ausencia de una ley de humedales. Y la verdad que estamos en un tiempo muy distinto al que vivíamos en aquella época con Mitre y con Sarmiento, porque tenemos un presidente que ha manifestado su enorme compromiso con el federalismo. Yo quiero recordar el compromiso que él hace en agosto en la ciudad de Rosario, específicamente en la Universidad Nacional de Rosario, donde él claramente manifiesta que vamos a construir una Argentina donde todos los esfuerzos no se concentren en el puerto de Buenos Aires, sí. Y después justamente una iniciativa que él ha planteado en el ámbito del Congreso, que es la posibilidad de que se construyan capitales alternativas para que el Ejecutivo pueda sesionar en distintas provincias una vez por mes con todos sus ministros. Pero también hay que decir que el Congreso es el ámbito democrático y federal por excelencia, siempre fue así. Sí, fundamentalmente el Senado, ¿no? Y mucho más el tema del Senado. Claro, porque ahí cada provincia tiene 3 senadores, y vale lo mismo el senador de Jujuy o de Tucumán que el de Capital Federal o Buenos Aires, pero también en la Cámara de Diputados, que vos recordarás, en la época de Alfonsín también, se planteó que las provincias más pequeñas tuvieran una representación de diputados de como mínimo 5 legisladores. Esto rompió con la proporcionalidad y que va en un sentido contrario a lo que sucedió en el Ejecutivo, ¿no? Porque en el Ejecutivo, a partir de la eliminación del colegio electoral, se menguó de alguna manera la influencia de las provincias a la hora de elegir quién conduce el Ejecutivo. Por eso bueno, ahí es interesante agregar y decirlo en forma así, quizás en forma siniestra, ¿no? El presidente lo pone Buenos Aires, ¿no? Y evidentemente al no existir un sistema indirecto donde las provincias aumenten su proporcionalidad, claro, la incidencia que tiene ese conglomerado de humanos de 15 millones de habitantes, sí, es enorme, ¿no? Uno siempre señala La Matanza, ¿no? La Matanza tiene tanta influencia como las provincias más importantes de la Argentina. Pero fíjate vos lo interesante de discutirlo en este tiempo, porque esta pandemia ha dado, como usted decía, las dificultades que no solo padecemos desde el interior, sino también las que padecen ellos. Sí, el 50% sí, claro. de la gente que vive en Capital Federal, sí, según el Observatorio de Gente en Movimiento, sí. Se quiere ir. Y mucho, ¿cuántas provincias tienen su gran parte de su población allí en Buenos Aires, no? Efectivamente, y bueno, nosotros la verdad es que dentro de este programa que hemos llamado Brigadier Estanislao López, sí, hemos planteado otras medidas que no son las únicas que habría que tomar, pero como de alguna manera, vuelvo a insistir, ¿no? Como un disparador, como un mercado. O sea, Rosario, capital legislativa de nuestro país. Exacto. Muy bien. Pero además planteamos la idea de un programa de arraigo para que en las localidades que no son conglomerados, sí, puedan tener, digamos, condiciones objetivas para que sus hijos permanezcan. Ahí, eso es un proyecto muy virtuoso. Eso ahí está el punto de la cosa, ¿no? Y no seguir agrandando ese monstruo, trenes por el cielo, poderío, cemento, agrandando, pero parece, bueno, con Macri esto fue agudizado de una manera extraordinaria. Digo, a Rosario, como lo decía su encargado en el tema de ferrocarriles, Orfila, a Rosario no le mandamos, la zona metropolitana, no le mandamos porque en realidad el gran caudal de viajeros lo tenemos en Buenos Aires. Lindo razonamiento del monstruo de Buenos Aires, sí, o de sus representantes, ¿no?
Bueno, basta con hablar con los intendentes de los puertos de Santa Fe, que son los que de alguna manera alimentan ese gran monstruo. Sí. Con el producido de nuestra gente, claro, las dificultades que tiene para que se hagan las obras de infraestructura, ¿no? Sí. Y bueno, pero justamente otra de las políticas que también planteamos es la necesidad de promover la migración inversa, es decir, que la gente que está en esos grandes conglomerados vuelva a su lugar de origen o se traslade a localidades pequeñas. Obviamente que esto debe ser de carácter voluntario, es decir, debemos hacer un registro de localidades que están dispuestas a recibir a gente de los grandes conglomerados, y también hacer un trabajo preciso respecto de las capacidades que tienen las economías regionales para receptar gente con posibilidades de tener un trabajo digno. Martínez, pero esto que estoy escuchando realmente es extraordinario, y bueno, a uno le produce mucho placer que alguien escuchar esto, que alguien que tenga esta representación de tipo legislativa. Digo, pero para esto en el final hace falta un pensamiento o la conducción de un estadista, y pensarlo en grande tal cual lo está relatando usted. Esto es un proyecto para un estadista. Hace unos segundos, unos minutos usted lo decía. Esto tiene que ver con una estrategia, con un proyecto de país, con un proyecto muy, muy ambicioso, ¿no? Sí, y yo estoy entusiasmado porque veo que están dadas las condiciones. ¿Ah, sí? Vuelvo a insistir, creo que incluso yo quiero recordar que en el 2004 hubo una iniciativa similar que fue acompañada por el gobernador Jorge Oday. Sí. Y que también fue acompañada por el resto de las fuerzas políticas y sociales ¿Y hoy cómo está el tema? ¿Hoy cómo está el tema entre los pares, entre el cuerpo político de la provincia de Santa Fe, incluso del mismo gobernador, de la gente con gran influencia, los senadores, lo han hablado, bueno, el grupo que bueno, nosotros lo estamos hablando, porque obviamente, como toda idea, siempre puede ser mejorada. Sí. Y creo realmente que esto exige, como vos bien decías, que la provincia levante la mirada y que, bueno, no sea, digamos, óbice la necesidad, tanto en la urgencia, la capacidad de poder analizar justamente el futuro de la Argentina. Tiene que ver con que la provincia recupere un protagonismo que ha tenido a lo largo de la historia. Y nosotros creemos realmente que debe darse este debate dentro de la provincia para poder ofrecerle a la nación, a tono de ofrenda, en representación de todas las provincias, la posibilidad de federalizarse uno o más lugares del área metropolitana para el traslado del Congreso. Por eso hemos hecho una convocatoria amplia. Sí, claro. Nosotros creemos que tienen que participar los tres poderes del Estado provincial, sí. Pero también tiene que estar la gente del ámbito científico y académico, y tienen que estar los intendentes y presidentes de comuna y los concejales del área metropolitana. ¿Por qué el área metropolitana? Porque bueno, a partir de la ley 13.532, que es las áreas metropolitanas, ya Rosario no es Rosario, es Rosario y una pleca de localidades, pueblos que van desde Timbúes o de Olivero hasta Villa Constitución. Con toda la riqueza que eso tiene, ¿no? Efectivamente. Entonces, y ahí poder analizar en un tiempo sensato, ¿no? Nosotros planteamos 6 meses. Está bien. ¿Qué lugares? Analizando cuestiones históricas, analizando cuestiones también ambientales, territoriales, urbanísticas, logísticas, y presupuestarias también, incluso poniendo en valor cuáles son los inmuebles que tienen los municipios, cuáles son los inmuebles que tiene la provincia y cuáles son los inmuebles que tiene la nación, para poder pensar en esta reforma, que vuelvo a insistir, ¿no? Con estas otras que yo te señalaba, más programa de colonización de tierra, que nosotros lo concebimos porque hay una enorme cantidad de tierras en la provincia que están en situación, digamos, que no están incorporadas a la producción,
nosotros tenemos clara conciencia de que la propiedad tiene una función social. Ah, sí, la propiedad no es un valor absoluto como piensan los liberales, ¿no? Exacto, pero también es cierto que hay que crear estímulos, ¿no? A veces se puede llegar a un mismo resultado de diversa forma y nosotros creemos que la mejor, en función incluso de la historia que tiene la provincia, sí, es crear estímulos para que los titulares de estas tierras puedan incorporarlas justamente a la producción y al trabajo, que es por donde vamos a encontrar salida a esta enorme crisis. Y en este marco, donde a nivel nacional se está discutiendo el Plan San Martín, que va a ser una especie de plan Marshall para la recuperación de la Argentina, yo creo realmente que nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias y poder llevar adelante un debate amplio donde Santa Fe sea como provincia protagonista y donde Rosario pueda realmente adquirir el rol que se merece y que por historia le ha correspondido y lamentablemente el centralismo no le ha dado. Bueno, pero eso, como decía Evita, ¿no? Para todo eso hace falta pensar en grande. Vamos a seguir charlando de este tema, incluso vamos a invitar a algún otro amigo que esté en este tema, que le ocupe estas cuestiones, y lo vamos a seguir desarrollando porque me parece, y es importante, no porque a mí me parezca importante, sino porque se ve en la intención y en el fin que tiene esta propuesta, que va a ser una señal, un signo muy importante para los tiempos que corre, que esta zona sea la capital legislativa del país, y lo que significa mover quizás alguna modorra que existe en muchos legisladores de distintos lugares del país, que lo encandilan la luz de Buenos Aires y que al final después siguen pensando en porteño y no en provinciano. Bueno, sí, desde ya, por la invitación, creo que hay enormes ejemplos a nivel incluso internacional de capitales bifurcadas, como es el caso de Chile, por ejemplo, donde... claro, sí. Funciona. Y también Alemania que es un país que tiene una fuerte raigambre federal, y creo realmente que es posible también, te decía, porque hay, bueno, en su momento este proyecto que fue de alguna manera respaldado por el gobernador también tuvo respaldo en el ámbito legislativo por todos los senadores, Euteman, Rosana Torre, el mismo Rubén Giustiniani, que para esa época era senador. Ah, sí. Y incluso Miguel Lichi, que era intendente de la ciudad de Rosario y que ahora es presidente de la Cámara. Así que yo creo que, digamos, se puede construir un consenso amplio y realmente espero que lo podamos lograr, al menos que en estos temas que tienen que ver con reivindicar el federalismo, con el peso de la historia, podamos levantar la mirada y podamos tener un criterio que nos una, digamos. Así que la verdad que tenemos muchas expectativas de que así sea. Bueno, Martínez, vamos a seguir con este tema, así que en cualquier momento nos volvemos a comunicar y bueno, vamos a quedar en contacto recibiendo el material de esta propuesta. Así que muchas gracias por todo esto, diputado, y bueno, quedamos en contacto. Muchísimas gracias por permitirnos contar un poco esta idea. Un saludo enorme y afectuoso a cada oyente.